Las autoridades argentinas expulsaron a la familia de Fito, que había llegado el 5 de enero y en noviembre había comprado una casa en Córdoba. Cerca de las 9:30, en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, llegaron a Guayaquil la esposa, hijos y otros familiares de Fito. En 5 zonas se mantendrán las clases virtuales, incluyendo Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Quito. En otras, el retorno será paulatino y focalizado. Ya están en el Ecuador 45 carros blindados adquiridos a Israel y que serán destinados a la guerra interna contra el crimen organizado. Panamá reforzó la seguridad en el tapón de Darién, fronterizo con Colombia, por posible aumento de la migración debido al desempleo y la inseguridad. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos Televistazo con la llegada de los familiares de alias Fito. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Y amigos, muy buenas tardes. Los parientes del prófugo cabecilla de los choneros fueron expulsados de Argentina. Alias Fito, su familia en el lío. La familia de Adolfo Macías, alias Fito, arribó esta mañana a Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. William Bion cubrió el aterrizaje en la base Simón Bolívar. El avión de la Fuerza Aérea Argentina llegó aquí a Guayaquil alrededor de las 9:30 de la mañana. A bordo, la esposa de Adolfo Macías, alias Fito, sus hijos, otros familiares, en total 8 personas que fueron capturadas en el operativo en la región de Córdoba, en Argentina. Ellos llegan aquí como expulsados de ese país. Sin embargo, acá aún no se ha confirmado cuál será el estatus legal de ellos. Permanecen dentro de este recinto militar, de la base aérea Simón Bolívar, en el norte del puerto principal. Cerca a las 10 de la mañana también llegó aquí a este punto el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. No se conoce qué pasó, si pudo él conversar, dialogar o ver a los familiares de Adolfo Macías, o cuál fue el motivo de su presencia aquí en la base aérea. Lo que se conoce es que ellos permanecen dentro de este recinto militar con un estricto resguardo. El acceso a toda esta zona ha sido restringido, está prohibida la circulación vehicular, y a quienes caminan por esta zona, los militares los detienen, les piden documentación para revisar quiénes son y por qué están en este sitio. Se ha acordonado todo este sector de la Ciudadela La Faya, en el norte de Guayaquil. Hay en diferentes puntos de esta zona patrulleros de la policía y personal de las Fuerzas Armadas. No ha habido todavía en esta zona una versión oficial de lo que ocurra adentro. Únicamente nos han informado extraoficialmente que la familia de Adolfo Macías permanece todavía en esta zona a esperas de alguna resolución por parte de las autoridades del gobierno. Y las autoridades argentinas determinaron que la permanencia de los familiares de Fito era un peligro para el país, por lo que fueron retenidos y expulsados, como informa Fabiola Santana. La captura y posterior expulsión de la familia del cabecilla de los choneros, alias Fito, inició la tarde y noche de este jueves en la provincia de Córdoba, Argentina. Helicópteros sobrevolaron el conjunto cerrado Country Valle de Golf, donde permanecía la esposa del narcotraficante Inda Peñarrieta, sus 3 hijos, su sobrino, un amigo y una empleada de la familia. Agentes de la Policía Federal, de la de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Inteligencia Criminal ingresaron a la residencia y retuvieron a los 8 ecuatorianos. Fueron llevados a Buenos Aires para ser enviados en un avión de la Fuerza Aérea bajo la supervisión directa de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y con el apoyo del Ministerio de Defensa. Antes de la captura, 2 informes del Ministerio del Interior y de la Procuraduría de Argentina determinaron que la permanencia del entorno de Fito representaban un riesgo para la seguridad en ese país. Por eso la Dirección de Migraciones canceló sus residencias transitorias. Fueron detenidos y expulsados.
Según los registros migratorios de Ecuador, la esposa de Fito salió el 4 de enero de Guayaquil a Córdoba, 3 días antes de que el gobierno ecuatoriano confirmara su fuga de la cárcel regional del Guayas. Su hija Michelle salió el 11 de enero. Ambas habían estado en Argentina el año pasado. Salieron de Guayaquil el 3 de agosto rumbo a España y el 18 de septiembre retornaron a Ecuador desde Buenos Aires. Las autoridades argentinas dieron detalles de la presencia de los familiares de Fito en ese país y el operativo realizado para su expulsión. Cecilia Domínguez está en los exteriores del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires. Cecilia, cuéntanos, ¿allá seguirán investigando los posibles nexos de Fito con ciudadanos argentinos? Buenas tardes, Gabriela, desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Definitivamente van a seguir con esta investigación porque la pregunta principal que se hacían hoy en una conferencia de prensa es por qué los familiares de Fito Macías llegaron a nuestro país 5 días antes de que él se escapara de la cárcel. Por eso la investigación va a continuar y están interesados en saber el paradero también de este narcotraficante. Si les parece, vamos a escuchar las palabras de lo que decía pasado el mediodía desde el Ministerio de Seguridad, la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich. Nosotros tuvimos desde el Gobierno Nacional una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba. A partir de ahí comenzamos una operación de alta precisión, de alta calidad y de orgullo nacional. Hay una planificación previa de esta familia para instalarse en la Argentina. La casa la compraron en noviembre del año pasado. Ahora les va a explicar la cantidad de entradas que tuvieron aquí a la Argentina el ministro Franco. Y ellos tenían la evidente planificación de la compra de la casa en el mes de noviembre para enviar la familia acá. Fíjense que ellos llegan el 5 a la Argentina y el 8 se escapa el asesino Fito, con lo cual nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Esto es para dar una idea de la magnitud de la organización. Queda absolutamente claro que para aquellos que tengan la idea de refugiarse en Argentina, esconderse en Argentina y particularmente en Córdoba, no lo van a poder hacer porque serán perseguidos, encontrados y expulsados del país. Ustedes escuchaban allí las declaraciones de autoridades no solamente nacionales, sino también provinciales. Es un éxito importantísimo, así se referían sobre esta deportación de 8 personas que salieron desde la Argentina a las 2:50 de esta madrugada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que seguramente el presidente Javier Milei se comunique con su par ecuatoriano. La familia de Fito estaba instalada en un exclusivo barrio de Córdoba. Nos vamos a enlazar ahora con Jimena Pérez de nuestro canal aliado en Argentina, Artear. Ella está en la entrada de esta urbanización Valle Golf con más información. Nos encontramos aquí en la localidad de Malagueño, en la provincia de Córdoba. Aquí, detrás mío, es donde ocurrió este importante operativo para dar con la familia de este narcotraficante Macías. Aquí detuvieron a 8 personas, entre ellas
la mujer, sus 3 hijos y allegados. Hemos hablado con vecinos, personas allegadas a este lugar, y nos comentaban que esta familia compró esta casa, la pagaron en efectivo y en dólares. Se movían con total libertad. Llegaban aquí, se tomaban taxis, vehículos privados para trasladarse a las distintas localidades. A todo el mundo le pagaban en dólares. Aquí es un lugar que es totalmente privado, no ingresa nadie sin autorización, es un barrio residencial. Estas personas se movían con total libertad. El operativo comenzó cerca de la medianoche. No fueron sorprendidos, la policía llegó al lugar, tocó el timbre y ellos estaban ahí. No se resistieron, inmediatamente les informaron que iban a ser deportados y eso fue lo que sucedió en horas de la madrugada aquí desde Argentina. Para ustedes, compañeros y amigos de Coavisa, vamos a estar aquí informando desde Malagueño, Córdoba, Argentina. Agradecemos a Jimena por ese informe. Y las armas usadas para asesinar al fiscal César Suárez fueron compradas en Estados Unidos y están registradas en el Centro de Rastreo de Armas de Fuego de ese país. Ingresaron a Ecuador por contrabando y se usaron antes para otros sicariatos en Durán. Luego de la audiencia de formulación de cargos por asesinato, Cristian P., de 30 años, y Ángela, de 22, fueron acusados del sicariato del fiscal César Suárez de la Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada. Ambos fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. Los restos de bala encontrados en la escena del crimen, 12 de fusil y 6 de 9 milímetros, fueron clave en la audiencia. La Fiscalía presentó las armas de fuego incautadas en los operativos dentro de un motel y 2 casas en el noroeste de Guayaquil. En una de las viviendas, según la policía, había un fusil, pistolas y municiones. Las 2 armas, el arma larga y la pistola, dieron positivo, es decir, dentro del cotejamiento de criminalística tenemos la certeza de que esas 2 armas fueron utilizadas en el asesinato del fiscal. En la diligencia también se determinó que las 2 pistolas 9 milímetros habían ingresado al país de contrabando y fueron compradas en Estados Unidos. Incluso constan en el Centro de Rastreo de Armas de Fuego de ese país. Gracias a esto, ya tienen identificado a quien adquirió el armamento en Norteamérica. La Dirección de Criminalística de Ecuador determinó que las armas de fuego incautadas también fueron usadas en otros sicariatos ocurridos en Durán, provincia del Guayas, el año pasado. Por el asesinato del fiscal Suárez, hay 4 prófugos identificados por medio de videos de seguridad. Según la policía, también son autores materiales. Estas 6 personas, tanto las detenidas como las que están prófugas, serían parte de esta estructura terrorista como son los Chonequila. El delito investigado es asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Llegaron al país los primeros 45 vehículos israelíes blindados 4x4 que el ejército adquirió para las operaciones contra el terrorismo. En total, se adquirieron 137 vehículos tácticos. Paul Romero con el informe. El ejército tiene nuevos vehículos tácticos para las operaciones contra delincuentes y terroristas. Llegaron al país los primeros 45 vehículos blindados 4x4 de los 124 adquiridos a la empresa Elbit System de Israel hace más de un año por el gobierno de Guillermo Lasso. Se denominan David, se adaptan a todo tipo de terreno, están equipados con ametralladoras, lanzagranadas y tienen capacidad para transportar hasta 8 tripulantes. Los vehículos están en un recinto militar donde se está terminando su armado antes de pasar las pruebas de funcionamiento y así ser aceptados y recibidos por el ejército. Los blindados debían llegar en agosto del año pasado, pero la guerra entre Ucrania y Rusia retrasó en 2 ocasiones el cronograma de entrega. Otro factor que retrasó su llegada, según la empresa, fue la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. En los próximos días también llegarán 13 vehículos 6x6 similares a estos para transportar 12 militares armados y equipados a las zonas más conflictivas. En total son 137 vehículos tácticos que costaron al Estado $60 millones. Los vehículos serán parte de una nueva brigada mecanizada que el ejército creó para mejorar las operaciones contra el terrorismo. Panamá reforzó la seguridad en el tapón del Darién, fronterizo con Colombia, ante un posible aumento de la migración irregular de ecuatorianos por la crisis de seguridad en el país. Melis González con la información.
Más soldados y 8 helicópteros con capacidad para vuelos nocturnos reforzarán la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, una de las principales rutas terrestres utilizadas por los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Las autoridades panameñas ordenaron el despliegue debido a la crisis de seguridad que vive Ecuador. Dicen que podría provocar un aumento del flujo migratorio. Ecuador marcó el año pasado una considerable cantidad de personas que transitaron y que cuando pasaban por nuestro territorio se les preguntaba, y la mayoría era por seguridad. Según registros de Panamá, 500.000 de personas cruzaron el tapón del Darién en 2023, 55.000 de ellas de nacionalidad ecuatoriana. Con el refuerzo militar, las autoridades buscan combatir el tráfico de personas, de sustancias ilícitas y detener a miembros de grupos criminales solicitados por la justicia. Clases, un retorno focalizado. El retorno a clases presenciales será progresivo y focalizado. 5 zonas seguirán en la virtualidad y en 8.000 planteles volverán a las aulas. Carla Delgado con los detalles. El Ministerio de Educación decidió que desde este lunes 22 de enero los estudiantes retornarán a las aulas. Son 8.176 instituciones educativas de 92 distritos. Los centros educativos están obligados a priorizar aspectos psicosociales y de contención emocional de la comunidad educativa. El ministerio determinó que solo en 3 provincias y 2 cantones continuará la virtualidad: Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito. Los parámetros que el ministerio definió para la no presencialidad en esta zona son 3. Altos índices delictivos, que los establecimientos educativos estén hasta 2 kilómetros de las cárceles y que estén localizados en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos peligrosos. No aclaró hasta cuándo se extenderá la virtualidad en estas zonas. El ministerio continuará monitoreando las condiciones de seguridad del país para ver si debe modificar estas disposiciones. Cámaras de seguridad adicionales, detectores de metales y documentos de identidad son parte de las medidas en escuelas y colegios previo al regreso a las aulas. Incluso en Guayas, que aún no tiene fecha de retorno a la presencialidad, los planteles ya implementan medidas, como nos detalla Vanessa Robles. De las 7 puertas de acceso a la unidad educativa Lemas, ubicada en Mucho Lote 1 al norte de Guayaquil, solo la 5 estará habilitada para el ingreso de los estudiantes. Si antes 6 docentes se encargaban de recibir a los cerca de 2.000 alumnos, ahora serán 14 quienes ensayan el protocolo de seguridad y recibimiento para cuando se autorice el retorno presencial en la costa. Y esto pues requiere de una formación que hemos recibido de parte de especialistas en seguridad. Y lo que hemos hecho es invitar a los padres de familia que voluntariamente se quieran anotar. En la Academia Naval Guayaquil, los maestros en cambio reciben capacitaciones para, una vez que ingresen los 2.500 estudiantes, agruparlos por edades e impartir talleres donde puedan reflexionar sobre sus miedos ante la inseguridad. Los padres de familia también forman parte del proceso, para que puedan identificar diferentes problemas que puedan tener los niños y los sepan abordar de una mejor manera. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ansiedades, o se están aislando. En Portoviejo, Manabí, los establecimientos particulares también reforzaron la guardianía privada. Por ejemplo, en el Colegio Cruz del Norte, con 1.200 estudiantes, los oficiales revisarán con detector de metales a las personas y los paquetes que ingresen y salgan por las 2 puertas del lugar. Los 122 colaboradores se distribuirán en brigadas. En caso de que algún estudiante deba retirarse en horario de clases, el representante deberá solicitar un documento para permitir su salida. En la unidad educativa Francisco Dávila en Cuenca, los docentes repasan la planificación para el regreso a las aulas. Hay 15 cámaras adicionales en las puertas principales. Desde la coordinación zonal 6
que agrupa a Azuay, Cañar y Morona Santiago, aseguran que han fijado un protocolo para los 1.888 planteles educativos fiscales, que incluyen actividades lúdicas y banderas blancas. La bienvenida a la paz, que es un espacio en el cual vamos a hacer una especie de hora cívica, en la cual se hable al respecto de la paz y lo que significa cuidar la paz y cuidarnos entre todos. En la unidad educativa particular San José La Salle de la Tacunga, provincia de Cotopaxi, los vitrales se han sellado y solo estará habilitada una ventanilla. El acceso será exclusivo para estudiantes, personal docente o padres que tengan una cita. Todos deberán presentar la cédula al llegar y salir del plantel. Esto mientras el personal también ejecuta el mantenimiento en los patios previo retorno a clases. Según el Ministerio de Educación, medidas similares se deben implementar en las 15.000 escuelas y colegios del país de manera indefinida. El Gobierno Nacional analizará la propuesta del sector productivo para aplicar un sistema de semaforización que permita flexibilizar las medidas de restricción según la situación de cada ciudad. Adriana Bermeo amplía la información. La propuesta planteada por organizaciones empresariales y productivas del país sí será analizada por el gobierno del presidente Daniel Noboa. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, confirmó a Ecoavisa que está previsto que se revise la iniciativa que implique establecer un sistema de semaforización para que se flexibilicen las medidas de restricción según la situación de cada ciudad. No precisó detalles sobre cuándo se reunirán las autoridades gubernamentales para tratar este tema, ni bajo qué parámetros se podría focalizar el toque de queda y otras restricciones. Pero en la propuesta de los empresarios y representantes de organismos públicos se plantea que la semaforización se aplique según las alertas de riesgo confirmadas de cada cantón. Esto para limitar las pérdidas reportadas por al menos 10 sectores comerciales. En el turístico, por ejemplo, que se tome una resolución es urgente, más aún con la cercanía al feriado de Carnaval que mueve a 1.200.000 turistas y $120 millones, sin contar las pérdidas económicas que registran en 11 días de estado de excepción. Alias Fito, su familia en el lío. Inda Peñarrieta, esposa de Fito, fue procesada en Ecuador por enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, lavado de activos y delincuencia organizada, pero en todos los casos la absolvieron. Al momento no registra procesos penales abiertos. Televistazo revisó su historial penal. Desde 2017, la Fiscalía ecuatoriana investigó a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de José Adolfo Macías, alias Fito. Fue procesada por 4 delitos: defraudación tributaria, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado y delincuencia organizada. Pero de todos salió bien librada. Un fiscal de Manabí retiró los 2 primeros cargos y en el tercero fue absuelta por un tribunal de la misma provincia. El cuarto caso, por delincuencia organizada, estuvo en manos del fiscal asesinado César Suárez, quien emitió dictamen abstentivo a su favor, pero sí acusó a su esposo, alias Fito, y a otros integrantes de su grupo delictivo. En los registros judiciales de Inda Peñarrieta constan peritajes que dan cuenta que posee bienes inmuebles por cerca de $5 millones, una empresa embotelladora de agua y otra de transporte pesado, y tiene abierto el Registro Único de Contribuyentes RUC para 5 actividades comerciales, entre ellas cría de ganado vacuno y transporte de taxis. Sin embargo, sus ingresos declarados en 6 años son de $116.000. Pese a ello, no tiene ningún proceso penal vigente. Argentina mantiene una asistencia penal internacional con Ecuador que implica diligencias investigativas sobre la situación legal de la esposa de Fito. Uno de los despachos tiene fecha 16 de enero, un día antes del asesinato del fiscal César Suárez. Las autoridades argentinas confirmaron que él llevaba el caso de Inda Peñarrieta.
Esta mañana en el norte de Guayaquil hubo una amenaza de bomba en un complejo de edificios donde funcionan los consulados de Argentina, Alemania y Finlandia. Policías y vigilantes de tránsito impidieron el ingreso, evacuaron al personal que labora en las instalaciones hasta que agentes especializados llegaron y descartaron la alerta. La falsa alarma se dio luego de que se anunció la expulsión de la familia de Fito de Argentina. Además de un celular, la primera vez que estuvo en la cárcel 4, Daniel Salcedo tuvo privilegios como un cocinero particular. Esto también consta en las conversaciones que sostenía con el narco Leandro Norero y que son parte del expediente del caso Metástasis. Luisa María Heredia con el informe. Sensual, un movimiento. El celular con el que se grababa bailando muy sexy no era el único beneficio, o mejor dicho, lujo que tuvo Daniel Salcedo cuando estuvo recluido por primera vez en la cárcel 4. A su disposición tenía hasta un cocinero, que era otro reo. Se lo contó él mismo al narcotraficante Leandro Norero. También está en los chats que recuperó Fiscalía y que forman parte del expediente del caso Metástasis. Ñaño, discúlpame que te moleste, Ñaño, pero acaban de trasladar 8 manes de acá. ¿Puedes averiguar a dónde los llevan? Ayúdame averiguando, porfa, Ñaño, para ver si los reciben. Se llevaron al man que me cocinaba. Lo fui a ver al director. Le dije que lo traiga al lado de mi celda. Bacán ese man, preocupado por las llaves que no entregó, de la comida y eso. De mi dieta. Y cuando quería otra cosa, Daniel Salcedo simplemente daba la orden y la comida llegaba hasta su celda. El siguiente diálogo que se dio en julio de 2022 comenzó con la foto de un pedido de alitas que le envió a Norero. Acá sí nos vamos de jama, que nos tocó manes dragones. Ya estoy hasta las mismas con papas, pollo, cola, hamburguesa. Pero es que es chato acá y se puede operar sin problema. Si me dicen que allá quieres algo, hay cruzando la calle El Mall. Sí, solo pide fuera y ya. Soy el dueño del economato. Entonces todo nos dan chance firmado y todo. Incluso el régimen de visitas para él no existía. Acá es sin problema y tu familia puede venir el día que quieras. Sí me han dicho que allá es tranquilo. Acá todos copian sin problema, hasta la máxima autoridad. Se puede recibir visitas todos los días. O sea, créeme que es otra cosa, Ñaño. Bacán. Sí, y eso es un toque en caso que desees venir. Acá parece una casa. Mañana te hago un video. Es por eso que el Ministerio Público solicitó al juez del caso y al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad que Daniel Salcedo salga de la cárcel 4 y sea trasladado hacia otro centro de rehabilitación que sea manejado con mayor rigurosidad. Esta mañana, en el centro de Machala, El Oro, Franco Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, en un caso de lavado de activos, fue atacado a tiros en el edificio donde funciona su despacho. En cámaras de seguridad quedó grabado cuando un hombre ingresó y el abogado salió corriendo para refugiarse en el municipio ubicado a pocos metros. El atacante lo siguió, pero luego huyó. Según información de la policía, Orellana, que también es abogado del alcalde de Machala, recibió un disparo y permanece estable. La Agencia Espacial Japonesa informó que el módulo lunar de la misión SLIM tocó un punto predeterminado en la superficie lunar. El alunizaje se produjo en el cráter Xiaoli del satélite de la Tierra. Falta por saber en qué estado se encuentra la nave y si podrá o no ejecutar la misión a cargo de un explorador robótico que hará estudios de las rocas para estudiar justamente el origen de la Luna. Si la llegada de la nave es exitosa, Japón se convertirá en el 5º país en lograrlo, luego de Estados Unidos, la ex Unión Soviética, India y China. En Estados Unidos, un perro ayudó a rescatar a su dueño que había caído en un lago helado. Un policía trabajó en equipo con la mascota para sacar al hombre. Merlis González con la historia. Un policía estatal de Michigan acudió al borde del lago Arbutus en medio del crudo invierno, luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba que una persona se había caído. Era un hombre de 65 años que estaba semisumergido, sujetándose al hielo. Junto a él estaba su perro, Ruby. El suelo se quebraba y el oficial no podía avanzar para ayudarlo a salir. Fue cuando decidió hacer equipo con la mascota. El policía le pidió al ciudadano que instruyera a Ruby para que se le acercara. El can obedeció y el oficial le colocó una boya de rescate atada a un cable para que corriera hacia su dueño.
El hombre lo sujetó y el uniformado lo aló con ayuda de otro oficial hasta ponerlos a salvo. En total, pasó 16 minutos en el agua helada y luego fue trasladado a un hospital donde se recupera gracias a la rápida acción de la gente y su mascota. Un avión de American Airlines se salió de la pista en el aeropuerto internacional de Rochester, en el estado de Nueva York, la tarde de ayer. La aeronave, que había llegado de Filadelfia, perdió el control luego del aterrizaje en medio de una intensa nevada. 50 pasajeros y 3 tripulantes estaban a bordo, pero ninguno resultó herido. Estados Unidos es azotado por tormentas invernales que han provocado la cancelación de miles de vuelos. Corte Constitucional dividió el segundo cuestionario enviado por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular. El Pleno observó que de las 9 preguntas, 3 no implican cambios de reforma constitucional, sino legal, y ahora se tratarán en una causa independiente que ya fue sorteada y recayó en la jueza Carmen Corral. Se trata de las referentes a minería ilegal, indultos a la fuerza pública y justicia especializada militar y policial. En una nueva entrega de Ecuaterra, en la provincia del Carchi, está uno de los bosques milenarios más sorprendentes del país. Se trata de los polilepis, o más conocido como árboles de papel. Este bosque se ubica en la Reserva Ecológica El Ángel. Carla Delgado fue a este lugar. El bosque de Polilepis está ubicado dentro de la Reserva del Ángel en la provincia del Carchi, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y a 3 horas de Quito. Lo novedoso de este bosque y que hace que valga la pena visitarlo es que sus árboles están cubiertos por decenas de hojas café rojizas que se asemejan a las del papel celofán. Cada árbol puede llegar a medir 12 metros. Pero por su peso adopta formas nada convencionales. Se arrastran y luego elevan para buscar el sol. Sus extrañas formas hacen que el bosque parezca parte de un cuento de hadas. Es un bosque milenario. Quienes lo investigan explican que cada hoja representa 10 años de la vida del árbol. Una maravilla natural que se encuentra solo en esta extensión de 12 hectáreas. La corteza posee propiedades medicinales para curar enfermedades respiratorias y renales. Es un bosque de origen primario, es decir, que creció de manera natural. Se ubica en un valle de origen glaciar y tiene alrededor de 2 millones de años. Estamos dentro de un páramo, pero tenemos un microclima, por lo que bajó la lava volcánica, en este caso lo que es del volcán Chiles. Entonces, bajo la lava volcánica se comienza a crearse un microclima. La unificación pues, de tierra fértil con glaciar, sí, lava volcánica, pues se crea este microclima y nace el Polilepis incana. La estructura de sus árboles tiene un propósito único. Cada hoja contribuye a su supervivencia. Como los polilepis se encuentran dentro de un páramo, pues nosotros tenemos las famosas heladas, granizadas, tenemos algunas especies que son parásitos, algunas plagas. Entonces los polilepis comienzan a desprender todas sus láminas porque es un mecanismo de defensa. Al momento que ellos ya se sienten afectados, pues desprenden una sola lámina y les ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces es un mecanismo de defensa que tienen todas las especies de polilepis. Estos árboles corrieron riesgo de desaparecer. La empresa privada hizo un esfuerzo de conservación con lo que logró su preservación. Cuando yo llegué, esto era un comedero de vacas. No había la naturaleza que tú estás viendo, era todo pelado, toros bravos. Y lógicamente los campesinos en la parte baja seguían haciendo leña, seguían haciendo postes para alambrado de madera, sin saber que era un bosque milenario único en el mundo. Tarea que complementa el Ministerio de Ambiente, que tiene a cargo el manejo de la Reserva Ecológica El Ángel. Una área protegida conformada mayoritariamente por páramos de frailejones. Plantas caracterizadas por su gran capacidad de almacenar agua. Por ello el bosque representa un equilibrio hídrico. En la región, además de Ecuador, se tiene registros de bosques de polilepis en Venezuela,
Argentina y Chile. La policía y las Fuerzas Armadas tienen la misión de tomar el control de los 12 pabellones de la penitenciaría en Guayaquil. Y para eso ingresaron 1000 uniformados, quienes empezaron a decomisar armas de fuego escondidas en estructuras metálicas. Diego Cuenca describe la intervención. Por segundo día consecutivo, cerca de 1000 uniformados intervinieron en el complejo carcelario del Guayas. Esa vez a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil llegaron militares y policías con el objetivo de revisar minuciosamente los 12 pabellones, donde hay cerca de 7000 presos. El día de hoy comenzamos la intervención 5:30 de la mañana en la parte de la penitenciaría en los 12 pabellones. Este operativo hasta poder tener el control total, ver qué novedades tuvimos, al igual que la regional. En la regional podemos decir que sí, ya tenemos el control total. Las primeras imágenes muestran a los soldados entrar a los patios de uno de los pabellones. Apuntan con sus armas, piden a los presos que salgan de sus celdas y que se lancen al piso, mientras aparecen 5 perros de los reos que se pasean por los pasillos. Los agentes verifican si no hay reos que se hayan fugado en los últimos días. Durante la requisa inspeccionaron las estructuras metálicas de los techos y en las rendijas hallaron pistolas, fusiles, alimentadoras y municiones. Además, hicieron que los presos borren los murales que identifican a las 12 bandas criminales que operan en Guayaquil. Las autoridades ingresaron 4 volquetas para remover los objetos que tienen los presos. En las próximas horas se conocerán más detalles de los decomisos. La intervención sigue. Snacks de chocolate con quinoa y amaranto, fabricados en Tungurahua, han sido reconocidos en Alemania. Además de su calidad, han creado empleos para mujeres de la tercera edad y recién egresadas de las universidades. Al sur oriente de Ambato se encuentra Julieta Chocolatier, un emprendimiento que comenzó luego de la pandemia del COVID-19. La idea fue combinar cacao con otros productos orgánicos saludables. Las primeras pruebas fueron de chocolate con quinoa y amaranto. ¿Por qué lo creamos? Porque es algo que no hay. Es algo que los niños a veces tú les das como una sopa, la quinoa, y dices no quiero, ya ven, y de una dicen no. En cambio dices un chocolate con quinoa y se comen. La fabricación inicia con la llegada del cacao desde Manabí, la quinoa desde Chimborazo y el amaranto importado de Perú. En los adultos les ayuda bastante su metabolismo, les ayuda sus hormonas, a controlar sus hormonas, todo ese aspecto. Y en los ancianos también les ayuda porque es muy rico en proteína y en fibra. La quinoa y el amaranto se calientan a 180 grados, mientras que el chocolate es derretido en este caldero, pasando luego al área de mezcla para combinar los ingredientes. En el área de enfriamiento se da forma a los snacks. Y finalmente el producto es empaquetado. Al mes se produce cerca de 1 millón de snacks y desde el 2022 la mitad es enviada a Alemania, donde incluso ya ganaron un reconocimiento. Fue hecho por la cadena Rewe, que es una cadena de supermercados muy grande en la parte de Alemania, en la cual ellos destinan 100 personas de jurado al unísono, cualquier tipo de persona. También hay muchos chefs que van a esto, entonces ellos son los encargados de hacer este tipo de reconocimientos. Además, la empresa aplica la economía violeta, dando prioridad a la contratación de mujeres. Actualmente son 3 de la tercera edad y 10 profesionales recién graduadas de la universidad. Es un gran beneficio porque nos ayuda a nosotros a poder sustentar el hogar, a poder tener una mejor educación y un futuro para nuestros hijos. Ahora están creando una nueva línea de snacks con la que esperan llegar a Estados Unidos. Juegos que permiten a las familias cumplir retos en equipo y disfrutar del aire libre es la alternativa del Parque Natural Cucahui, que está ubicado en el sur de Carchi y pone a prueba la agilidad mental y la motricidad de los visitantes. 50 juegos construidos con madera y plástico ponen a prueba la concentración, el equilibrio y la precisión de las familias que llegan hasta el Parque Natural Cucahui, ubicado en el Cantón Bolívar, provincia de Carchi.
A Rommel Pavón le tomó un año elaborar estos juegos en un área de 2.500 metros. Lo hizo durante el confinamiento por la pandemia. Aquí, los visitantes se divierten enfrentando retos de agilidad mental y motricidad. Utilizan pelotas de ping-pong en diversas alternativas, arman torres de madera y juegan bolos. Los juegos, su gran mayoría son juegos mecánicos, es decir, no necesitan electricidad. Obviamente hay unos pocos que sí lo hacen, pero la gran mayoría son juegos de motricidad, de equilibrio, de sentido común. Ideal para niños y, como les dije, adultos y también abuelitos. En 5 áreas los niños corren, saltan y encuentran en este espacio abierto la sensación de libertad. Superar todos estos desafíos toma un mínimo de 2 horas. Hace que un niño tenga una sonrisa en su rostro. Y mi juego favorito creo que es el fútbol tenis. Una de las atracciones principales del parque es la Casa del Escape, en la que un grupo de hasta 10 personas debe resolver en 60 minutos una serie de acertijos para salir del lugar, que tiene temática de casa embrujada. El objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad. El